Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan de manera presencial, como así también todos aquellos que nos vienen acompañando de manera virtual. Hoy tengo el gusto, el placer realmente de presentarlo al doctor Jorge Gutiérrez Carrillo, que es gerente general de Preserfar y que nos va a hacer referencia a la cadena de comercialización. En esto quiero brevemente destacar, porque hemos detectado generalmente que hay algunos, no sé si mitos o estereotipos acerca de lo que es la cadena de comercialización y fundamentalmente acá en la Argentina. A mí me ha tocado participar y acompañar desde mi humilde posición toda la gestión de las personas que han liderado Preserfar y especialmente el caso de Jorge. Y realmente creo que es muy válido el hecho de que puedan capturar todo lo que les pueda plantear acerca de qué valor agrega la cadena de comercialización y fundamentalmente en el modelo argentino, que muchas veces se plantea en dónde están los costos y demás, y que de hecho da un posicionamiento a nuestro curso, esto que es Fármaco 2, y que no es nada más ni nada menos que entender realmente qué es lo que pasa dentro de la cadena de comercialización. Así que, Jorge, muchísimas gracias, muy amable por tu presencia. Gracias, Víctor, por tus palabras tan generosas. Al contrario, por favor. Buenas tardes a todos, a los que están presenciales, a los que están en forma virtual. Bueno, la idea es hablar un poco hoy de la cadena de comercialización. No les voy a dar ninguna maestría en particular, pero si hay preguntas, las podemos ir marcando. No sé si hay con el moderador o me las van pasando, no sé si las voy a escuchar o cómo viene. Pero bueno, cualquier cosa, vamos para. La idea para sintetizar un poco la charla es hablar un poco de esto en particular y de algunas reglas nuevas que fueron apareciendo. Dar algunos números macros nada más de contexto, no pensamos hablar como Latina o como IMS, que son consultoras de mercado en particular, pero sí para dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del mercado de medicamentos, en particular es de una cadena de comercialización que tiene Argentina, en particular, que es bastante desarrollada y muy regulada, por lo menos era muy regulada y está un poco cuestionada por el decreto DNU famoso 70, que está cuestionado, crucializado, ahora vamos a echarlo un poco más en profundidad y contarles un poco quiénes son los principales actores en esta cadena de valor y qué es lo que hacen en Argentina. Bueno, nosotros dividimos el mercado básicamente en dos mercados. O sea, el mercado ético, que es el mercado de prescripción perdón, con prescripción médica obligatoria, y el mercado popular, que es el mercado de venta libre. Esta de acá tiene una progresión de un MAT, que quiere decir que es el mercado anual totalizado, a septiembre del año 24, y tienen los 3 años anteriores para poder ver una secuencia. Lo importante acá, esto está expresado en unidades, en cajitas, y para que vean cuál es el peso de cada una de estas unidades. El mercado ético, nosotros desagregamos acá, es lo mismo. Mercado total, mercado ético es netamente prescripción, mercado ético sin leches, que es el de la seguridad social en particular. Y el mercado popular es la venta libre. Entonces tenemos un mercado para septiembre de 2024 del orden de las 680 millones de unidades por año. ¿Cómo se compone este mercado en participaciones? Bueno, el 72% de este mercado corresponde al mercado de prescripción y el 28%, estamos hablando en cajitas, siempre en unidades, es el mercado de los medicamentos éticos. Ahora, ¿por qué nombro esto? Porque todos van a pasar por el mismo canal de droguería, farmacia, mandatarias y demás. Por eso vamos a explicar un poquito más adelante. Un poco esto es la performance en valores, su mercado medido en pesos de 7.000 millones de pesos, donde el peso obviamente está en plata, en dinero. Vemos el 86% del peso pasa por el mercado ético y el 13% en el mercado popular. Obviamente el mercado popular acá la evolución es mucho más negativa, porque con la crisis del principio de año se marca claramente, ¿no? Y esta es representación gráfica de lo mismo. Esto nada más lo estamos mencionando para que tengamos una idea de la cantidad de cajitas y valores que van a distribuirse a través de una cadena de comercialización muy regulada. Entonces, es una cadena que históricamente hay dos cosas en Argentina. Una regulación muy importante en cuanto a los agentes y las habilitaciones que se requieren para comercializar medicamentos, obviamente por la vinculación directa que tiene con la salud pública y con el peligro
como se llama, con el peligro que esto trae de la mala manipulación de los medicamentos, por lo cual la cadena está altamente regulada y además ese tipo de sustancias, que saben que hay medicamentos de venta libre, medicamentos de venta bajo receta, medicamentos bajo receta archivada y hay otros que son lista 4, que tienen inclusive algunos vales en particular. Yo no quiero entrar en el regulatorio porque va a ir la doctora Corsi, que sabe muchísimo más que yo para aplicarlo. Pero es muy importante tener en cuenta que todas esas regulaciones implican para el canal libros, actas, un control de stock muy particular, y todo eso pasa a través de la cadena de comercialización. ¿Qué pasó? La irrupción del decreto 70 hacia el fin del año pasado, en diciembre, eh, pone en jaque varias reglas de acá con un ámbito, con un espíritu muy desregulador de este mercado en particular. Por eso es importante mencionarlo, y sobre todo con respecto al ejercicio de la profesión del farmacéutico y qué tipo de medicamentos tienen que ir o no a la farmacia. Entonces, ante esa medida que obviamente modifica de forma sustancial un montón de reglas, tanto la Confederación Farmacéutica Argentina, la COFA y la FEFARA, en forma conjunta, presentaron un recurso de amparo donde pidieron una cautelar y la constitucionalidad de capítulos completos del decreto. Esa medida está en curso, la cautelar no fue concedida, hasta donde yo sé, y bueno, tuvo algunas objeciones de personería y demás, pero finalmente está progresando, digamos, pero el Ministerio Público, a través de la representación del Estado, apeló esto y está en la Corte, una medida intermedia. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué proponían estos cambios radicales que yo estoy mostrando? Traté de resumirlos, el decreto lo pueden buscar obviamente en internet y lo van a tener completo, traté de poner lo más importante, nada más. ¿Qué impacto tenía esta modificación? Una liberalización importante de la profesión del farmacéutico y diversificación del negocio. Digamos, posibilidad de integración directa en la atención médica de una farmacia que tiene un potencial que tiene un cambio importante en cómo se atienden los pacientes y un aumento de los establecimientos farmacéuticos grandes. Esto cambia el modelo. El modelo Argentina, vamos a hablar un poco más adelante de farmacias. Entonces, tenemos farmacias que llamamos cadenas grandes, tipo drugstore, que podría ser el modelo Pharmacity para poner el modelo más visible. Y tenemos un modelo de farmacéuticos más sanitarista, si quieren, más tradicional, que son las farmacias tradicionales que conocemos en Argentina. Y tienen realidades un poco y visiones un poco distintas del mercado, y vamos a ver alguna diferencia con otros países muy marcada a partir de esto. Entonces, este decreto imponía una serie de medidas y de regulaciones muy importantes que fueron cuestionadas en las medidas cautelares. Esto en cuanto a las farmacias, pero también en cuanto a las droguerías. Digamos, acá lo que se dice es que esto está armado para el modelo Mercado Libre, digamos, básicamente de medicamentos, donde habla de una regulación donde la droguería puede hacer venta directa, cosa que está prohibida. Y igual vamos a hablar de un tema jurídico de fondo en esto. Donde la droguería podía hacer venta directa de medicamentos, podía tener integración con farmacias, porque hoy, por la regulación que existía hasta antes de este decreto, si yo soy droguería, no puedo ser al mismo tiempo dueño de las farmacias. O sea, eso lo cambiaba a partir de este decreto. Un tema no menor que no nombré antes, que seguramente ya lo dijeron, pero ustedes saben todos que el sistema de salud argentina es de base federal y las provincias son preexistentes a la nación, por lo tanto la nación tiene para dictar normas en cuanto le confirieron facultades preexistentes a las provincias. En materia de salud, es una materia no delegada por las provincias. El ejemplo más gráfico por ahí para todo el mundo fue durante la pandemia, donde el ministro de la Nación decía vamos a hacer tal cosa y cada provincia lo implementaba o hacía lo que le parecía. Digamos, justamente porque la adhesión a este tipo de normas, cuando no es de alcance nacional, es voluntaria para las provincias y deberían adherir. Quiere decir que por más que tengamos este decreto 70, que ojo, no es una pauta menor lo que está marcando, sí, no automáticamente era de aplicación en cada una de las jurisdicciones. En las 24 provincias podían tener reglas distintas, únicamente la excepción por ahí sería la Ciudad de Buenos Aires, en tanto no hubiera legislado específicamente sobre esto, supletoriamente caben las leyes nacionales. Pero es un punto no menor que la tendencia o la marca del gobierno federal, a través de un Ministerio de Salud y de un decreto de necesidad y urgencia, marque estos cambios tan importantes en la regulación que van a afectar después todo el tránsito interjurisdiccional. Después vamos a ir a la parte más específica, ¿no? Entonces, pero fíjense que esto fue en diciembre y en enero salió un decreto reglamentario. El otro era un decreto de necesidad y urgencia, una vía de excepción que en teoría el presidente no puede legislar.
bueno, todo lo que ustedes ya escucharon últimamente. Hay una sola forma de insistir a través del gobierno, del Congreso, para quedarse y derogar un decreto de necesidad de urgencia. Es bastante poco probable. Hay un caso que pasó hace poco, pero hace poquito con las universidades no tuvieron el quórum para poder hacerlo. O sea, es bastante difícil. Pero fíjense que cuando sale un decreto reglamentario del mismo Poder Ejecutivo, donde ya empieza a limitar lo que dijo en el decreto de necesidad de urgencia. Yo les marqué varias cosas, porque el decreto habla de la receta electrónica, habla de cosas también que son importantes, ¿no? Pero lo que nos interesa al canal de comercialización que marcamos hoy, fíjense que cuando termina reglamentando el decreto de necesidad de urgencia, dice los establecimientos que no estén habilitados como farmacias para la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a antibióticos y antiácidos, perdón, y analgésicos. No cualquier medicamento, no toda la venta libre. Tema no menor, o sea, de algo que parecía un mega fantasma que iba a cambiar todo, quiere decir que está latente igual, ¿no? Porque mañana saca otro decreto y lo vuelve a cambiar. Ahí tienen una de las pautas. Con respecto a las droguerías, perdón, con respecto a las droguerías, donde decía que iban a poder hacer venta directa al público, termina diciendo que únicamente esto está limitado a medicamentos oncológicos y tratamientos especiales. Entonces, fíjense cómo acotó el margen. Es decir, no, viene Mercado Libre y en Mercado Libre vas a poder vender medicamentos de venta libre, eso ya no está. Además de lo que yo les escribí acá, un montón de reglamentos y habilitaciones para la conservación de los medicamentos de venta libre, varias regulaciones más parecidas a las que tiene un local habitualmente de farmacia para poder comercializar medicamentos. Así que bueno, lo que parecía ser una mega desregulación terminó siendo muy acotada a estos puntos, donde realmente los medicamentos oncológicos hoy, en su mayoría, se distribuyen a través de agentes logísticos que se entregan en un punto de venta, que es la farmacia, pero la farmacia no es que compra los medicamentos para después venderlos. Los entrega y cobra un fee, habitualmente como un canon logístico por el acto de dispensa. Distinto a los medicamentos de retail o de prescripción que estamos acostumbrados a ver en la farmacia. Entonces, para entrar un poco más en la cadena de comercialización ya de Argentina, van a ver que hay un montón de actores, inclusive hay más pasos o más escalones que en otros países donde la cadena es más directa, produce y otro vende, o vende directo. Bueno, eso no pasa acá. Nosotros tenemos una cadena integrada en orden desde la producción o la importación de estos medicamentos, que son los laboratorios. Hay laboratorios muy importantes de producción nacional. Tenemos los principales laboratorios internacionales que juegan acá también en Argentina, con producción bastante más limitada. Hace muchos años atrás producían mucho, pero hoy producen poco y el tipo de productos que tienen se producen por ahí en una sola zona del mundo y se importan a todo el resto del mundo. En este caso sería Argentina, pero la importación la hace el mismo laboratorio. Entonces, después hay una figura intermedia antes de la distribución que se llama distribuidoras, que son unas empresas especializadas. Ahora vamos a ver más detalles, pero esas distribuidoras y las droguerías se encargan de la distribución al canal del retail, que son las farmacias. Y otros actores importantes que empiezan a jugar acá, que no juegan tanto en otros países, que son las mandatarias y los agentes del seguro de salud o las obras sociales, los financiadores de la salud. Entonces, ahora vamos a tratar de ser un poco más gráficos en esta parte. Entonces les dije, la primera etapa es los laboratorios. Los laboratorios le venden la mayor parte de su producción a las droguerías. Las droguerías son los mayoristas de los medicamentos y los mayoristas de los medicamentos abastecen a las farmacias, que son el canal del retail. Lo que son los negocios donde vamos habitualmente a comprar un medicamento cuando tenemos una prescripción, vamos a comprar algo de venta libre. Esta es la cadena básica de comercialización de Argentina, regulada, altamente regulada, ¿no? Hasta la introducción de este decreto, como yo les dije. Entonces, como les decía recién, los laboratorios son los productores, importadores, forman el precio. El precio del medicamento está grabado en la salida del laboratorio y contempla un margen teórico para toda la cadena de distribución. Y esto tiene que ver con que si bien el precio es libre hoy en Argentina, la mayor parte del tiempo de la formación del precio fue regulada. Y este margen teórico quedó instalado en la lógica comercial de la cadena de distribución. Entonces, prevé un margen teórico para el siguiente eslabón, que es la droguería, y otro para farmacia. La distribuidora es un paso intermedio antes de la droguería, que yo le nombré antes. ¿Qué hace la distribuidora? La distribuidora lo que hace es convoya y actúa por cuenta y orden de varios laboratorios mayoristas, ya sea que toma la producción en la salida de la línea de producción de su planta o
hace el picking desde la aduana de esos productos y tiene los almacenajes y demás. Son grandes empresas logísticas. Y lo que hacen básicamente es venderle a las droguerías. ¿Está bien? Entonces, les vamos a hablar un poco en cantidades y dimensiones de lo que estamos hablando. Y la droguería, como les dije, es la que le vende a la farmacia. ¿Qué sucede? De acá a acá, la cantidad de laboratorios debe estar en el orden de los 300, ahora les voy a mostrar los números exactos. Y farmacias tenemos, es un número misterioso, pero está entre 12.000 y 14.000. Es un misterio cuántas hay, pero ese sería un poco la cadena. Entonces, distribuidora. ¿Qué hace la distribuidora? Perdón, ¿cómo se organizan estos? Tanto los laboratorios, las droguerías, las farmacias, están agrupadas en cámaras o representaciones colegiadas, de alguna manera. Las más importantes cámaras de laboratorio son SILFA, donde está la industria de producción argentina. KM, básicamente están los laboratorios más importantes de producción de medicamentos internacionales. Cooperala es generalmente de producción nacional, pero son laboratorios más pequeños. Para poner nombres, Silfa, acá tienen a Römer, Alea, Bagó, Gador, Casasco, Rafo, KM, Novartis, Pfizer, Mercer Bandom, digamos, estas son las agrupaciones de laboratorios. Cooperala tiene laboratorios que son más chicos, son nacionales, pero no son tan grandes como por ahí un Römer, para un ejemplo. Y después hay otra cámara más que se llama CapChem, que agrupa algunos laboratorios que hacen producción netamente de laboratorios por genérico. Si bien es cierto que los laboratorios nacionales argentinos tienen una gran producción de laboratorios genéricos, pero son branding generic o genéricos de marca, donde trabajan con estándares de calidad y con una política bastante parecida a la de KM en cuanto a afianzar su estrategia en marcas. En cambio, Cooperala trabaja exclusivamente por las drogas genéricas. Las distribuidoras. Las distribuidoras más importantes de medicamentos que concentran a los laboratorios son estas que están acá. Disprofarma, Rofina, Farmanet y Global Pharma. Digamos, cada una de estas tiene una cantidad X de laboratorios que son los que después le van a vender en forma conjunta a las droguerías. Obviamente en estos esquemas hay un esquema de eficiencias logísticas mucho más grande que permite ser mejor, más eficiente el negocio. Las droguerías también, tenemos un agrupamiento de droguerías, todo el mundo está agrupado en este país. Tenemos básicamente a DEM, que es la representante de las droguerías que llamamos integrales o de servicios, que ahora vamos a hablar un poco más. Son las droguerías que tienen un canal de distribución específicamente diseñado para abastecer, les diría casi diariamente, a 14.000 farmacias. No es poca cosa en todo el país y a precios uniformes. Y también tenemos esta otra cámara que está más vinculada a los representantes de droguerías de alto costo, porque el negocio es un poco distinto. Los productos de farmacia, de retail masivos, son de precios más bajos y mucho volumen y mucha rotación. Y los productos de alto costo están más vinculados a productos, mucha menos cantidad de stock, mucha menos cantidad de unidades para rotar, de baja rotación, pero de altísimo precio, en algunos casos. Y las farmacias, que también están agrupadas, y como todo en Argentina no tenemos una agrupación, no podemos acordar tampoco para agruparnos. Entonces tenemos una representación primero de farmacias a nivel nacional que se llama COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, que es una asociación de segundo grado, está conformada por todos los colegios, que son las instituciones, agrupaciones civiles de primer grado, que delegan una representación en la COFA. Después tenemos FACAF, que es la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. O sea, porque no todas las farmacias están en los colegios. Hay otra agrupación, si quieren, de farmacias medianas y algunas más grandes, cadenas, que están normalmente en la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Y también es una institución de segundo grado. Y tenemos otra institución más que se llama Federación Farmacéutica de la República Argentina, FEFARA, que eran colegios que estaban en COFA, se escindieron y armaron otra entidad exactamente del mismo nivel. Me refiero no que hagan lo mismo, me refiero al mismo grado de asociación, son instituciones de segundo grado. Y después tenemos la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son importantes? Porque para negociar convenios grandes con la Seguridad Social, como el PAMI, las representaciones sean a este nivel, para garantizar un nivel de cobertura en todo el país. Entonces, ¿cómo se van a mover las farmacias? ¿Cómo negocian su servicio, su precio, su bonificación, sus condiciones? Es a través de estas instituciones. Ahora vamos a ver un poco más adelante.
Y a esto hay que agregarle algunos jugadores importantes más, obviamente, que juegan acá, que son, para la seguridad social, obviamente el más importante es el PAMI. ¿Mm? Hoy se debe llevar más o menos, depende del portafolio de un laboratorio, pero entre un 40 y un 50% de la cartera de medicamentos termina en el PAMI. ¿Mm? Después tenemos las obras sociales, y acá tenemos varios tipos. Tenemos obras sociales tipo agentes del seguro de salud, obras sociales nacionales, reguladas por la 23.660 y 61. Tenemos las prepagas, que no están reguladas por esa ley, pero fueron incorporadas al control del PMO. Y faltarían algunas cosas más acá. Faltarían obras sociales que tienen regímenes específicos. La IOFA, las universidades, y algunas, las fuerzas de seguridad, las provinciales, tal cual. Como dice el doctor Salvino, me olvidó un jugador importante. La provincia, cada provincia tiene una ley que tiene una obra social que se regula por sus propias reglas. Tema para discutir aparte, digamos. Yo quiero hablar del canal, pero no es un tema menor porque todo eso implica que no hay un modelo único de distribución, sino que hay un montón de modelos de distribución. Cada uno, son todos parecidos, pero son todos distintos. ¿Mm? Y mandatarias, donde jugamos nosotros, yo represento a Preserfar, pero básicamente tienen la mandataria que manejaba históricamente el PAMI, que se llama Farmalin, obviamente la maneja el PAMI, es la más importante de Argentina, Preserfar, y Camoite, que es una organización que manejaba el alto costo del PAMI, básicamente nació para eso. Cadena de comercialización, bueno, acá ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, vamos un poco a la fase de producción. Los laboratorios un poco lo vengo desarrollando, ¿no? Son los que hacen los productos, ya sea porque hacen producción a partir de principios activos ya que están bajo el dominio genérico, o porque son los desarrolladores de estos principios activos, que son los laboratorios generalmente multinacionales. Y bueno, básicamente la composición es esta: 355 laboratorios, fíjense la cantidad que hay, de distintos tamaños. Tenemos 190 plantas industriales en Argentina. Esto no es tan común en ningún otro país de Latinoamérica, les diría, para que lo tengan en cuenta. 170 con capital nacional, o sea, fíjense la importancia de la industria nacional dentro de este segmento. Y 40 laboratorios públicos, que este es un tema también relativamente nuevo, ¿no? Pero básicamente hubo una ley hace unos años atrás que promovió la creación de laboratorios públicos para hacer medicamentos, con distintos grados de éxito, porque obviamente cada provincia hace lo que le parece, como decía. ¿Sí? Laboratorios públicos y el rol social. Bueno, justamente, existen 30 laboratorios públicos que dependen de la nación, de las provincias y de universidades nacionales. Fíjense que tienen distintas reglas de juego. En 2014, como les decía, se creó una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANALAP, que debería coordinar y promover la producción pública de medicamentos. Yo la verdad no tengo forma de medir objetivamente cuál es el grado de éxito que tiene. Me parece que no fue muy grande, digamos, hasta ahora. Pues no hay una política, me parece, esto ya es opinión personal, bien desarrollada de qué tipo de medicamentos debe desarrollar o no el sector público. Digamos, esa es una discusión de fondo. No, entonces, no sé si tiene sentido que una provincia gaste dinero para hacer ibuprofeno, o tiene sentido que desarrolle para enfermedades huérfanas, ¿no? O que no son negocios para la producción de un privado y que también debería dar soluciones. Es una discusión más larga, no, pero también tiene ejemplos como el del laboratorio de Santa Fe, LIP, que por ejemplo tiene una línea importante de anticonceptivos que se entregan 100%, o sea que la gente no los paga. Acá tienen un poco la participación, si lo ven por cámaras, en volúmenes de venta. Entonces les diría que es un poco la representación. Bueno, es decir, los laboratorios son los productores o los importadores de estos medicamentos como producto terminado. Tienen una distribuidora que actúa por cuenta y orden de varios laboratorios. Y el ANMAT empieza a definir varias reglas de cómo es la distribución o qué medicamentos se pueden comercializar o no en Argentina, etcétera, etcétera. Esto también está muy atacado porque hay esto es fresquito, fresquito. Digo, es el caso de Mendoza, la importación directa a la India sin control del ANMAT. Eso sí que es raro. Hasta acá en Argentina tenemos un montón de cosas que hacemos mal, pero en general está consensuado que el ANMAT trabaja bastante bien, digamos, en estas cosas. Bueno, hoy hay un salto, si quieren, un persalto sobre el ANMAT, que con un amparo, digamos, a la no delegación de facultades en la provincia para que puedan hacer importación directa de medicamentos de la India, por ejemplo, para decir que
no sé cuáles son los controles que pueden haber. Pero todo esto después seguramente se lo va a contar mejor la doctora Corsi. Bien. Bueno, la distribuidora, como les dije antes, son las que le venden a las droguerías. Y le venden no solamente los medicamentos del retail, a las droguerías le venden también medicamentos de alto costo, o se los entregan por cuenta de orden de un laboratorio, depende del modelo de negocio que está armado por un agente que vamos a ver un poco más adelante, que es el financiador o el agente del seguro de salud, una obra social. Un poco acá les dejo para que lo vean después con detenimiento, pero ¿por qué existen las distribuidoras? Bueno, surgen en los años 70 con una estrategia dirigida a reducir costos y hacer más eficiente el mecanismo. Imagínense que si cada laboratorio tiene que distribuir los medicamentos y una vez que fija el precio de compra-venta, lo que tienen que mover una cajita y llevar un camión vacío no tiene mucho sentido. Cuando vos llevas un camión lleno con varias representaciones distintas a los mayoristas. Esto es básicamente lo que hacen las distribuidoras y concentran tareas también de gestión administrativa en cuanto a la cobranza, a la venta, a la cobranza de esa gestión. Tengo una pregunta. Dale. Las distribuidoras es como, o funcionan como un apéndice, una extensión del laboratorio, en el sentido que cobran por cuenta y orden del Trabajan por laboratorio cuenta y orden. y distribuyen por cuenta y orden de los laboratorios que representan. Fue cambiando en el tiempo ese modelo. En realidad, primero le compraban la producción a los laboratorios y después se la vendían a las droguerías. Pero después eso tenía asociado una serie de costos impositivos. Ustedes saben que acá hay muchas tributaciones que hay que tratar de maximizar. Y entonces cambió la figura. Digamos, cuando vos compras, la venta es a tu riesgo después. Entonces, cuando la distribuidora opera por cuenta de orden en el laboratorio, el riesgo de cobranza es del laboratorio, no de la distribuidora. La distribuidora cobra su fee por el servicio que le venden al laboratorio. Y están integradas generalmente por laboratorios, que son los accionistas. Bueno, a eso me refería para conocer bien a los actores del mercado. Sí, están integradas por laboratorios, pero la operación de una distribuidora es independiente del laboratorio. O sea, tiene su propio gerente general, su departamento de recursos humanos. Básicamente administran bien el sistema de venta y de cobranza y el canal de logística para que lleguen los medicamentos. Y normalmente también tienen servicios vinculados al pick-up, o sea, o en el punto de producción, o en el puerto, o en la aduana, ¿no? Y todos los trámites previos a la comercialización. Andrea es un operador enorme, por ejemplo, de este segmento y una distribuidora. Solamente es operador logístico. Pero que trabaja para alguna Que vende servicios a una distribuidora. Bien. Pero bueno, en general están integradas por laboratorios. Yo les dije antes, Rofina está integrada por el grupo Roemer, Disprofarma está integrada por el grupo Elea y Bagó, básicamente, y Global Farm, Farmanet está integrada por Novartis, por Gador, Casasco, o sea, no es que los nacionales solo se juntan con nacionales, ahí les estoy dando un ejemplo donde la sociedad es mixta entre empresas multinacionales y nacionales, permanentes, el ejemplo más claro. Global generalmente tiene empresas multinacionales. Esto va dirigido a la pregunta por el tema que vos mencionaste de el precio de salida del laboratorio de un producto, todos se comportan más o menos de la misma manera, y la distribuidora, la pregunta es, ¿el IVA se paga exclusivamente en la facturación del laboratorio a la distribuidora o a la droguería? Eso me parece importante que lo aclares. Precio de salida del laboratorio, hay que sumarle el IVA. Sí. ¿Está bien? Y de ahí ya se infiere, de acuerdo a los márgenes, en realidad se calcula al revés, se calcula cuál es el precio de venta público y lo vas desagregando. Le dices 1,175,25 te da sin IVA, ese precio de salida de laboratorio se le suma el IVA. Mejor que la aplicación mía, después les voy a pasar un paper que en realidad está explicado en las estadísticas que vende Cubia o Cisplatina. En la primera hoja se explica cómo se forma el precio y cuáles son los márgenes teóricos de la cadena. Sobre los márgenes teóricos de la cadena, después juegan los descuentos comerciales que ponen los laboratorios, o depende de quién es el droguero que compra, porque no tiene la misma condición de compra de droguería del sur que una droguería chiquita, o los productos que tienen en promoción los laboratorios y que quieren rotar o que quieren mover y que ponen una política de descuentos por ahí adicionales. Entonces, el margen teórico está establecido para cada uno de los eslabones de la cadena. Claro, pero la pregunta, porque hay gente de todos los aspectos acá, y por ahí para algunos les resulta sencillo, a otros más complejo, que es
la factura que lleva IVA, ¿quién la emite? ¿El laboratorio o la distribuidora? Laboratorio. Bueno, la distribuidora la hacen por cuenta y orden de un laboratorio, es lo O mismo. sea que El laboratorio. por eso lo importante La es pregunta es el laboratorio concreto, te lo refactura Rofina, es lo mismo. o sea que hay una sola carga de IVA, Sí, pero que el contempla todos los 22%, eslabones que al precio contempla final. todos los eslabones. Porque cuando vos decís precio de venta público, para llegar al precio de salida del laboratorio, le tenés que dividir 1,75. 175,45. Eso incluye todos los eslabones del margen teórico y el IVA. Ahí tenés el precio de salida del laboratorio. Entonces, ¿a qué precio va a vender el laboratorio el producto de 175 pesos? A 100 pesos es el precio de salida del laboratorio, más IVA. 121 es el precio teórico de venta a la droguería. Sobre ese 121 a veces juega un descuento. Le dije, por ejemplo, la droguería del sur, suponete compra precio de salida del laboratorio menos el 7%. Perfecto. Bien. Distribuidora, participación, bueno, acá tiene un poco la distribución de las distribuidoras, como te estaba contando, de Profarma, Rofina, Farmanet y Global, estas son las más importantes. No es una obligación para los laboratorios tener que usar una distribuidora, hay laboratorios que no la usan. Eso, por ejemplo, Bayer tiene su propia distribuidora, no usa ninguna. Tuvo mucho tiempo, creo que estaba en Farmanet, pero hoy no está más. Balearda no tiene distribuidora, se maneja su propia distribución. Para poner un ejemplo, AstraZeneca. No, AstraZeneca está ahora en una distribuidora, pero hay varios laboratorios que sí ahora están en Farmanet. Pero hay varios laboratorios. Out creo que no tiene distribuidora, es un laboratorio importante, digamos, no es una obligación. Los que creen ese costo de eficiencia o que les sirve la propuesta de la distribuidora toman los servicios y les cobran, no lo hacen gratis, obviamente. Bien, las droguerías. ¿Qué hacen? Hacen la distribución diaria a la farmacia. Las droguerías son un eslabón muy importante en este esquema. Son las empresas que distribuyen los medicamentos, cumplen todo el rol de la intermediación entre los laboratorios y la farmacia, cumplen un montón de reglas de salubridad y de habilitaciones, inclusive interjurisdiccionales, para poder medir. Si yo estoy acá en Buenos Aires, lo quiero vender en Salta, tengo que tener tráfico interjurisdiccional aprobado. ¿Qué hacen las droguerías ahora? Vamos a explicarla toda, sí, a diferencia de las distribuidoras, esto es importante, las droguerías no trabajan por cuenta y orden del laboratorio. Compran el medicamento al laboratorio por forma directa o a través de la distribuidora, lo que quiere decir que tienen que tener un capital de trabajo ya invertido en esto, y la reventa de esos medicamentos al retail lo hacen a su propio riesgo y margen de cobranza y de negocio. Son las que le entregan el crédito a las farmacias, en definitiva. Juegan con los plazos de cobranza, juegan con el servicio, básicamente, para distinguirse. Y esto depende de la cadena de farmacias o la farmacia que lo está teniendo, le cambia un poco el negocio, digamos, porque no es lo mismo si yo te vendo medicamentos y te bajo y me tenés que pagar hoy. Si te bajo los medicamentos, me los pagas a los 7 días. Te bajo los medicamentos, me los pagas a los 30 días. Eso lo regula la droguería, porque es la droguería del cliente farmacia. No es lo mismo que yo le diga a las farmacias, vos cobrás, esperá toda tu vuelta, que yo, y después le pagas a la droguería, que pagarle cuando está la culata del camión. Entonces, eso cambia las reglas de juego y hay una competencia bastante dinámica entre las droguerías. Hay droguerías muy grandes, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. También distribuyen vacunas, también distribuyen pañales para el PAMI. También las droguerías hay que dividirlas en dos tipos, como les dije antes. Droguerías integrales de servicio, que son las que les estaba nombrando, las que atienden masivamente a las farmacias, y las droguerías que son de productos de alto costo, que lo que hacen es tener una red de farmacias porque la droguería no puede venderle, ¿se acuerdan antes del decreto 70? No le podía vender o entregar un producto directo a un paciente, no lo puede mandar por correo, todo eso está prohibido acá, por lo menos hasta hoy. Entonces, la droguería, ¿qué hace? Contrata una farmacia que está en cercanía de la persona que hay que entregarle ese medicamento, le manda ese medicamento, en ese caso la farmacia no compra el medicamento, se lo mandan a costo de la droguería de alto costo y cobra un canon por ese servicio que la farmacia hace para entregar el medicamento. ¿Está bien? Bueno, esto es un poco lo que vieron. Fíjense los volúmenes que hablamos. Tienen 22.000 ítems, maneja una droguería de estas grandes. Son muchos ítems, muchos SKU distintos. Tienen stock permanente de distintas rotaciones,
compran y después acumulan para después vender a las farmacias, digamos, compran, obviamente depende cuántos días de stock tengan en crédito, digamos, y giro, que son las reglas del negocio, de la negociación entre la droguería y el laboratorio, ¿no? Obviamente si esto varía, si hay época de inflación, si el precio se mueve, si el precio no se mueve, y acá están un poco los negocios de estas empresas. Entregan diariamente a las droguerías. Acá es otra cosa importante que les iba a decir. Entregan hasta 2 o 3 veces por día, entregaban antes. Antes entregaban todos los días. ¿Qué permitía esto? Que la farmacia trabajaba sin stock prácticamente, ¿no? Como compra los medicamentos que lo compro los tiene que pagar. Si me lo piden, dicen, no, venga a la tarde que se lo tengo para la tarde, porque se lo pedía a una droguería que sabía que en el periodo de la tarde se lo iba a poner. Entonces, invierte un poco los plazos y la cobranza. Esto, yo no soy farmacéutico, un farmacéutico se va a contar con lujo de detalle, y cuanto más finito maneja y mejor maneja esto, mejor me cobra el margen de su negocio. ¿Mm? Tienen cobertura nacional, cobertura en disponibilidad de medicamentos para todo el mundo, 93 de las farmacias se abastecen a través de droguerías integrales y tiene una red de logística enorme. Yo traje algunas fotos, a ver, tratamiento de crédito, administración de recupero de la seguridad social. Este es un tema específico, ahora vamos a charlar. ¿Víctor? No, quedan 5 para hacer el juego. Ok. Vamos a tratar de terminar con las droguerías. ¿Sí? Administración de recupero para la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Yo les nombré, y después vamos a ver con más detalle, que hay acá un jugador que no nombramos todavía, que interviene mucho en este canal, que es la financiación de la seguridad social. La seguridad social entrega medicamentos. Vamos a hablar de medicamentos ambulatorios primero. Alguien paga algo, pero hay una parte que no paga ese medicamento. Lo que no paga no es gratis, alguien lo paga. Bueno, lo paga generalmente el financiador. El financiador, para pagar menos de ese costo que le queda a cargo de su obligación legal para la cobertura, busca hacer convenios con las farmacias y con los laboratorios para tener un precio a medida o más bajo para esa obra social. Para eso, el primer jugador de esto es el PAMI. ¿Está bien? Entonces, para eso la industria utiliza un mecanismo de pago que se llama notas de recupero de descuentos, técnicamente, y esas notas de recupero de descuentos, promesas de descuentos, se hacen valer en todo el canal de comercialización desde abajo hasta arriba. Entonces, todo eso también implica un trabajo administrativo no menor, y las droguerías integrales son las que reciben esos medios de pago o esas promesas de recuperaciones de descuento de los laboratorios, que son las notas de crédito que dicen en la jerga, no son tales siempre, no es así. Recorren un montón de kilómetros, van a todo el país, emplean 9.000 personas, 60.000 pedidos diarios, más o menos. Esta es información con fuente NADEM, que es la de las droguerías integrales, y comercializan 2 millones por día. Fíjense, estas son las droguerías más importantes del país y más o menos la distribución en cuanto a volúmenes. Droguería del Sur, Suizo, Monroe y Asoprofarma son las más importantes, obviamente. Miren, manejan unos mega depósitos como les dije, para manejar 22.000 ese. Estos son robots que están automatizados y funcionan online con tomas de pedidos online con los software de farmacia de todos sus clientes. Hay de distintos tipos, es una cooperativa farmacéutica, pero también hay sociedades anónimas. Cofarmen es una cooperativa de Mendoza, de los farmacéuticos de Mendoza. Droguería del Sur es, como les dije, la más grande. Este es el depósito que tiene Avellaneda, tiene creo que 5 depósitos en todo el país, estratégicos para llegar con esta logística diariamente a todas las farmacias. Pero fíjense la tecnología que tiene invertida acá en robots, en ambientes de temperatura controlada, totalmente trazables. Trabaja poca gente, todo automatizado esto. Miren las dimensiones, ¿no? Y la velocidad que se mueven estas cajitas, que son finalmente las que van a salir en las camionetas de los repartos. Suizo, otra de las droguerías grandes. Y bueno, como les dije, están agrupadas en dos entidades. Me parece que antes de pasar al otro, vamos a hacer el break, como me pide Víctor, 5 minutos y seguimos. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Habíamos quedado en eso y vamos a pasar al punto de farmacias, que es el próximo eslabón de la cadena, básicamente con la venta a pacientes con y sin obra social, no solamente a la gente que tiene una obra social. Mucha gente, porque quiere o porque no tiene más remedio, termina comprando los medicamentos de su gasto de bolsillo y va a las farmacias. Farmacias. Bueno, vamos a presentar ahorita. Bueno, poco lo venimos charlando. Representan la boca expendio dentro de la cadena de comercialización, son los que atienden a los pacientes, son los agentes
sanitarios primarios en la atención de parte de nuestros servicios de salud, obviamente. Hay farmacias que se dedican a la elaboración de recetas magistrales también, así que también hacen elaboración de algunos medicamentos, no todas, pero las hay. Tienen un almacenamiento específico sobre los medicamentos, venden medicamentos y otros productos medicinales. Y también en las farmacias en general se venden otros productos que están habilitados en la venta de farmacia, básicamente vinculados a perfumería, complementos nutricionales, leches, etc. Y ofrecen productos correspondientes a diferentes laboratorios que en principio produce la probabilidad de un control vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Vos vas a una farmacia y quiero comprar una droga por nombre genérico cualquiera, una amoxicilina. La farmacia no tiene una sola, generalmente tiene mínimo 6, 7 marcas distintas, como mínimo. Y todo esto también sucede porque la droguería, cuando la abastece en función de la demanda, en definitiva, de lo que va pidiendo. Y decía, bueno, las farmacias están agrupadas básicamente en instituciones, donde en COFA y el FACAF, en COFA y el FEFAR hay colegios farmacéuticos, en general representan pequeñas y medianas farmacias, y las farmacias más tradicionales. FACAF son cámaras de farmacias, también son asociaciones civiles. La diferencia con los colegios es que a veces, en algunas provincias, no en todas, los colegios pueden tener delegado el control de la matrícula, y suelen tener con esto asociado el control de la matrícula. Las cámaras no, las cámaras son asociaciones civiles netamente de empresarios o de farmacias medianas y pequeñas, grandes, que se asocian fuera de la órbita del colegio para trabajar convenios para ofrecerse como red de prestaciones a la seguridad social. Y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, bueno, ustedes saben que acá en Argentina existen muchas farmacias de tipo mutual o sindical también, tienen algunas reglas, particularidades, algunas reglas y algunas particularidades, tienen una agrupación distinta. Pero en los convenios más importantes, para nombrar un ejemplo, que es el PAMI, están trabajan todas las instituciones de farmacia y todas las farmacias quieren atender PAMI, no es que están excluidas, obviamente. Ahora, ¿por qué están en una y no están en otra? Bueno, porque por ahí participar acá les cuesta, no sé, 0,5% de su gasto de administración y acá les cuesta 0,3% o al revés, o depende porque esta por ahí tiene un convenio con una obra social que esta no la tiene, entonces pasan esas cosas. Pero si no es difícil entender por qué tantos agrupamientos de farmacia, ¿no? Y otros actores importantes, obviamente, como les dije de entrada, el Estado, obviamente, porque es el regulador, el PAMI, que de alguna manera juega en esto, es también vinculado al Estado. También se distribuye el plan remediar, o bueno, hoy el CUT, ¿no? Se llama, no sé, ya cambiaron tantas veces el nombre más que la esencia, pero el ANMAT, obviamente como regulador, y las mandatarias, que también que es otro jugador que les nombré antes, donde está Farmanin y Preservar. Y las obras sociales. Las obras sociales, obviamente, las mandatarias, ¿qué hacen? Las mandatarias básicamente trabajan como un conector o un vínculo entre la seguridad social y los laboratorios y las farmacias. ¿Para qué están en el medio? Para tratar de articular mecanismos donde el acargo, ese monto que no se paga en la farmacia, sea un porcentaje del medicamento o el 100% en muchos casos, que tiene que pagar la obra social, se vea al final del día, por el que lo tiene que pagar, que es la obra social, reducido ese valor. Para eso hay que hacer, obviamente, un montón de cosas que están vinculadas con un sistema de validación online de esas despensas. Cada vez que usted va a una farmacia con una obra social, le van a pasar el carnet y le van a decir si tiene o no cobertura. Ahora las recetas electrónicas, en definitiva, pero es lo mismo. Entonces van a ver que le sacan el troquel, ese troquel después se lo rinden a las obras sociales y dicen, bueno, yo te atendí todos los afiliados durante este mes, me debes esta plata, que es la que no me pagaron tus afiliados. Puede pasar que no le den nada a la obra social, o que la farmacia diga, yo resigno parte de mi margen bruto. Y después la mandataria se encarga de negociar con la industria farmacéutica otra parte más para no pagar, que van a generar las notas de crédito que se le van a dar a la farmacia, que después se van a usar en el canal de la distribución. Obviamente, para eso existen los convenios. El convenio más importante es el del PAMI, que otra vez para nombrar, pero hay un montón de convenios distintos. Y algunos convenios los tiene Farmalink, algunos convenios pasan por Preservar, ¿no? No pasan en simultáneo por las dos mandatarias más importantes que son estas dos. Y obviamente las obras sociales,
están invitados a la cuenta porque pagan parte de la cuenta. Entonces también el que paga manda, un poco dice la ley de los negocios, y fija reglas para que las farmacias los atiendan y dicen, bueno, ok, ustedes atienden a mis afiliados, pero yo pago a 30 días, o lo que fuere, digamos, me rinden las recetas, tienen que estar troqueladas, quiero asegurarme que no hay defraudaciones, etcétera, etcétera. Y todos esos trabajos están delegados normalmente en mandatarias. La obra social no se dedica a auditar receta a receta. En cambio, la mandataria tiene economía a escala también, como la distribuidora. ¿Mm? Esto es un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que tienen las más importantes, pero no son las únicas. También está Almifar, compañía. De hecho, los colegios farmacéuticos trabajan como mandatarias en un montón de casos, ¿Mm? Que son los que firman por un convenio con una provincia para la atención de los afiliados provinciales y dicen, bueno, nosotros somos la mandataria y el colegio es el que después negocia con la industria farmacéutica la obtención de un rebate o un precio especial para los afiliados a obra social. Pero finalmente actúan como mandatarias, no solo como colegio, se mezclan los roles, no es tan estricto, no es que ahí no hay una regulación específica. Pues las mandatarias en general no compran y venden medicamentos cuando actúan como mandatarias, son conectores del mecanismo. Pero en general no tienen contacto con el medicamento, no tienen contacto físico con el medicamento. Pero Zafar no Un rol compra ni vende comercial. medicamentos, netamente comercial. Entonces, sí desarrollamos, por ejemplo, yo hablo por Presafar. Presafar sí desarrolla tecnología para la validación de las reglas de negocio que va a poner un financiador. ¿Cuáles son esas reglas de negocio? Cuando un financiador contrata una farmacia y dice, bueno, pues atendeme los afiliados durante un mes, tráeme todas las recetas de lo que le vendiste a mis afiliados y yo te las voy a pagar. Siempre y cuando esté la receta, esté el troquel, esté el ticket fiscal. Si una de estas cosas no está, esa receta no te la voy a pagar, eso es la auditoría. Pero el sistema se fue modernizando y haciendo más complejo tecnológicamente. Entonces, no es que solamente atendés a la afiliada de esa obra social. Esa obra social tiene planes con distinta cobertura, ya sea porque tiene planes diferenciadores, que puede ser una situación, o por la calidad de la persona. La persona está enrolada en el plan de discapacidad, en una cronicidad, está por sus características personales tiene una vida de excepción y está asociada a medicamentos que normalmente todo el mundo paga, pero esa persona no los tiene que pagar. Bueno, todo eso surge de un validador de gestión de reglas de negocio, concretamente. Y acá hay mucha tecnología atrás de todo esto, y eso también está enlazado hoy en día con las prescripciones electrónicas. Hay recetas electrónicas que no son las de la pandemia, pero vale la aclaración, digamos, no era una foto de una receta, eso no es una receta electrónica. Una receta electrónica es un sistema que permite a un médico, un profesional habilitado para poder prescribir medicamentos, hacer una receta bajo un sistema que tiene un margen de seguridad, un estándar, de hecho, y es obligatorio inscribirlo al Ministerio de Salud, tanto en la Nación como en algunas provincias. Entonces, esa receta tiene que tomar algunos mecanismos para asegurarse que quien dice que es médico, se consulta con el CISA, se genera una firma electrónica en el sentido formal. Y todas esas cosas están vinculadas con el sistema de prescripción electrónica. Pero los sistemas de receta electrónica más evolucionados no solamente dicen, bueno, el médico le puede prescribir lo que quiere porque es médico, que eso es cierto. Digamos, si está habilitado por el ANMAT, el médico prescribe lo que quiera. No quiere decir que la obra social le cubra todos los medicamentos al paciente. ¿Se acuerdan del tema del PMO? Que no sé si lo hablaron hasta acá, Víctor, o no. Algo, pero no. Pero el PMO es un piso de cobertura para los agentes de seguro de salud, pero no es aplicación directa para las obras sociales provinciales, por ejemplo, ni para las que tienen un régimen específico. Entonces, ahí empiezan a jugar varias reglas. Las recetas electrónicas pueden estar conectadas con este régimen de validación de reglas de negocio. Entonces, tienen enroladas las patologías o los ciclos de medicación que tienen asociados. Acá hay mucho desarrollo de tecnología. Obviamente, las mandatarias hacen auditoría farmacéutica de estas recetas y le dan a la información a la obra social y le dicen, mirá, tenés que pagar estas recetas porque estás cumpliendo todas las reglas, ojo con estas porque estas le falta la firma al médico, estas no hay que pagarlas, o acá hay un abuso, este afiliado tiene 15 recetas por mes, siempre se llevan los 3 renglones. Todas esas cosas son las cosas que ven las auditorías que realizan las mandatarias, en definitiva por cuenta de orden del pagador, porque el que paga se le requiere la auditoría para pagar lo que realmente corresponde y que no lo abusen. Bueno, en todo esto tenemos obviamente un montón de información muy rica, muy dinámica para las obras sociales que la quieren usar. No todas la usan igual. La verdad es que hay obras sociales que son extremadamente meticulosas y miran al detalle y la usan muy bien esta información.
para generar un uso racional, y hay obras sociales que no les interesa y que o les sobra la plata o hacen un uso político. Hay de todo un poco, la verdad, el mercado es muy diverso. Bueno, un poco vamos a las farmacias, en un poco más de detalle. Obviamente tenemos un número de farmacias de propiedad y capacidad distinta. Dijimos, tenemos 14.000 farmacias aproximadamente en el país. Fíjense ahí la concentración que existe, obviamente, como demográficamente se da también en Argentina, en Capital y el Gran Buenos Aires, es una concentración muy grande. Y el nivel de competencia entre las farmacias es importante también, digamos. Acá hay varias reglas. Como les dije, la salud no es delegada, por lo tanto, la regulación, por ejemplo, los metrajes de distancia, los turnos, todo esto depende de cada jurisdicción. Entonces, hay jurisdicciones donde tienen metros, donde en tanto radio de tantos metros no puede haber otra farmacia. Hay otras jurisdicciones donde puede estar una pegada a la otra, Capital Federal, por un ejemplo. Hay lugares donde las sociedades de farmacias son únicamente, pueden ser integradas por farmacéuticos en comandita simple. Hay lugares donde pueden haber sociedades anónimas. Capital Federal, otra vez, Córdoba. Pharmacity, por ejemplo, por nombrar el ejemplo de la más grande, digamos, pero Pharmacity es una sociedad anónima. Y esa sociedad anónima no puede trabajar habilitada legalmente en la provincia de Buenos Aires. Hay juicios, hay judicialización en este aspecto, pero un poco para que vean la diversidad y dispersión que tienen. Tenemos varios modelos de farmacia. Digamos, la farmacia tradicional, que le dije generalmente más asociada a los colegios farmacéuticos. Las farmacias cadena, que generalmente están, el modelo más gráfico de Pharmacity, pero no es la única, hay varias cadenas importantes, y se han copiado un poco, tienen un modelo de supermercado asociado a supermercado, las cosas que se pueden vender en una farmacia, asociado a un modelo que además tiene un mostrador farmacéutico legalmente habilitado. Entonces, el modelo drugstore, de alguna manera, para nombrarlo, ese es el modelo de la cadena. Y las farmacias sindicales, que en realidad solamente podrían venderle a los afiliados de ese mismo sindicato, de esa mutual. Los afiliados no deberían tener acceso directo a la calle, con una serie de regulaciones adicionales. Entonces, los modelos de negocio de farmacias son distintos. Todos tienen distintos tipos de beneficios y contras, obviamente, depende del mercado. Están las farmacias de barrio, las farmacias más de cabecera. Todas estas son, si quieren, definiciones arbitrarias, pero para comprender cómo segmentan el negocio distinto, una farmacia de barrio tiene un modelo de negocio distinto de una cadena farmacéutica. Obviamente, la farmacia tradicional tiene una serie de beneficios y si quieren algunas contras, digamos. Beneficios, atención personalizada. El farmacéutico realmente conoce a sus clientes. Presencia del farmacéutico, clientes habituales, una dispersión geográfica muy importante. En todos los pueblos tenemos una farmacia, aunque sea chiquita. Esa farmacia, que es el primer punto de acceso a la salud cuando un médico nos da una receta, está en todos los barrios. Realmente son farmacias chiquitas. La cadena no va a un barrio de un pueblo, la cadena va donde hay concentración demográfica. Obviamente, también te podemos decir cosas negativas de ese modelo. Modelo de negocio pobre, digamos, porque tiene poco volumen de venta en general, porque estamos asociados a población más chica, reducido volumen de compra y menos poder de compra. Finalmente el mercado compra mejor realmente que es más grande, que más volumen compra. En todos los mercados. Acá también pasa lo mismo. Y los stocks suelen no tener tanto stock inmovilizado, porque el stock inmovilizado en una farmacia es dinero que no está dando vuelta y es dinero que hay que invertir en capital de trabajo. Las cadenas, los modelos de farmacia intermedio o drugstore suelen tener un capital de trabajo asociado bastante más grande. Entonces, ¿qué sucede? Compran y suelen tener no dar falta, por ejemplo, porque tienen stock atrás de su mostrador enorme para poder abastecer la demanda y no te tienen que decir venir a la tarde, pero normalmente no están en el pueblo. Entonces, un poco lo que decíamos, concentración en zonas de alto tránsito, diversidad de productos, grandes stocks y poder de negociación asociado, obviamente. Como contra, generan monopolios, generalmente donde hay cadenas grandes asociadas, las farmacias chicas han ido desapareciendo, es una cantidad importante, debilitan claramente el modelo tradicional de farmacias, y la clientela es más eventual y más si quiere, un modelo mercantilizado de la salud. Este es el modelo de las farmacias. Esto es un poco para poner un ejemplo de lo que pasa con el marco regulatorio, que veníamos comentando por ahí en forma desordenada. La naturaleza federal del sistema argentino genera, con cruzar la General Paz, diferencias en la calidad de la habilitación que necesitamos o del tipo de negocio que se puede instalar. Entonces,
Puede ser una sociedad anónima, en provincia no puede haber una sociedad anónima de una farmacia. Para poner un ejemplo, una farmacia cada 3.000 habitantes es la habilitación, acá no hay restricciones en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto va generando distintos modelos y el país es heterogéneo, porque hay 24 regulaciones distintas. ¿Cómo trabaja la farmacia? La farmacia generalmente trabaja de esta manera, opera con por lo menos 2 droguerías de las integrales, que son las mayoristas, ¿se acuerdan? Que les vende a las farmacias. Generalmente tiene una droguería principal y una segunda droguería, porque le entrega a la tarde, como el día que la otra no le entrega. Generalmente elige como droguería principal la mejor condición comercial le da, o ya sea de plazo, o porque tiene un mejor descuento en el precio de compra. Pero normalmente tienen 2 y llegan a tener hasta 3 droguerías, por eso es muy difícil que una farmacia dé falta, y si da falta, tiene una falta de corto plazo. Elige una droguería para organizar las operaciones por obra social, que realmente está asociada, como le dije, a una droguería en particular. Acuerda el límite de crédito y un descuento habitual con la droguería. El plazo de la droguería, las normales 7, pero no todo el mundo paga 7 días, esto también es verdad. Y realizar pedidos en forma online, generalmente hasta en forma conectada online con la droguería. Y recibe las entregas al día. Fíjense, esto como para terminar un poco de mostrar el modelo, ¿no? Acá tienen cómo funciona el modelo de farmacias tradicionales y farmacias de cadena en otros lugares. Acá está Argentina. 35% de la venta hoy está en las cadenas. Este número está aumentando. Pero miren en el extremo, para mirarlo distinto, 3 cadenas venden el 88% del mercado de Chile. ¿Qué quiere decir? La farmacia tradicional, ¿sabe dónde quedó? Arriba del médano de Punta Arena y en todo el resto de las ciudades donde hay población, densidad demográfica y un negocio financiero directo que vende medicamentos, pero podría vender, no sé, el secador de pelo, es lo mismo. No es un negocio con el modelo sanitarista, ¿está bien? Es un modelo mercantilista, por eso lo vamos a hacer. Estos son nada más que algunos ejemplos para poder mostrar. Para graficar sintéticamente el modelo de distribución, me parece que está hasta acá. No sé si hay preguntas de los presentes en forma remota que podamos tratar de intentar responder por lo menos. No, vos mostraste muy bien el marco que se establece a partir del DNU 70 Sí. y después algunos cambios que establece la regulación después con el decreto regulatorio. Al día de hoy, más allá del estado de judicialización que pueda haber, supuestamente las droguerías están en condiciones de entregar oncológicos Sí. y Sí, salvo que haya las medidas judiciales que se promovieron tienen alcance directamente al que las pide, digamos, algo que tenga una representación colectiva acertada. Lo primero que le cuestionó el Estado Nacional fue la representación a la COFA y la Refara porque tenía un error procesal. Y se la pusieron de entrada. No, pero lo subsanaron, la verdad, lo subsanaron. Yo miré el juicio antes de venir acá, por lo menos lo que aparece online, ¿no? Lo subsanaron, le aceptaron la representación, la cautelar no se la concedieron. Quiere decir que lo demás, mientras tanto, tiene vigencia. Salió el decreto reglamentario solo cortó el margen del DNU. Entonces, parece que algunas cuestiones devienen abstractas. Esto se va a resolver al final del juicio, obviamente. El juicio sigue. La palabra final no está. También tenemos como contrapartida de esta. Algunos medicamentos, los prazoles, concretamente, que están en la modalidad de venta bajo receta, pasaron a la modalidad de venta libre. Y dicen que no son los únicos que van a pasar. Entonces, pareciera que no solamente va a ser para antiácidos y analgésicos, seguramente las categorías se van hablando. Yo no tengo precisiones, pero se hablan de drogas que son netamente de prescripción. Por ejemplo, en los omeprazoles, Luis, vos sos médico y estás más vinculado que yo al mundo, a tu comunidad. Los de 20 miligramos, si querés para abajo, están generalmente aceptados, pueden ser hace muchos años, pero los de 40 todo el mundo está en contra. No, Y acá tenemos los de 40 en venta libre hoy. Pero por eso, pero redondeando lo que te preguntaba antes, hoy en el estatus actual, no sabemos cómo va a Una terminar. droguería puede entregar. La droguería puede entregar esas Podría dos entregar. especialidades. Nada más. Correcto. Exactamente. Y el segundo término es con los de venta libre, quedaron totalmente liberados. Es decir, ¿un kiosco puede venderlos? No. Sí, pero no. Sí, pero. Bueno, ahí está el tema. Sí, pero no. En realidad yo les mostré el artículo principal, vean el decreto completo. Dice que un kiosco puede vender venta libre de analgésicos y omeprazoles, sí, siempre y cuando cumple una serie de habilitaciones que le van a pedir, que tenga
que no estén al alcance de los menores de 18 años, que, les digo la más importante que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Que tenga un lugar de refrigeración y que garantice temperatura controlada. O sea, empieza a pedirle lo mismo que una farmacia, en definitiva. Deja de ser negocio para el kiosco. Tal cual, es una barrera de entrada indirecta, en definitiva. Pero también, Pero, aunque pensemos en un kiosco, pensemos cómo se la llamó a esta ley, la ley Mercado Libre, sí, justificada o no, Pues, tampoco cumpliría las condiciones. Pensemos lo más fácil, pensemos en Argentina. El control sanitario no funciona con la misma vehemencia que nosotros no lo imaginamos. Entonces, la ley dice que el kiosco puede vender, sí, sí, tiene la heladera, si lo pone. Nosotros sabemos que en los medicamentos en los kioscos aparecen y no hacía falta este decreto, digamos. Claro, pero el delivery, porque hubo toda una tendencia a pensar que esto estaba hecho ad hoc Sí, para obvio, un para vender en eventual Mercado Libre. referente. La pregunta es que hoy tampoco cumpliría con esas normas. ¿Cómo hace para cumplir Mercado Libre con esas normas? No lo podría hacer. Suponete que Mercado Libre tenga un depósito que cumple las normas, un depósito central que cumple las normas. Lo que pasa es que empiezan a jugar las reglas de cada jurisdicción donde está permitido o no permitido el delivery. Está prohibido, en general. Entonces, no lo podría hacer, digamos. Pero bueno, las normas no están garantizadas que sean eternamente las mismas, está claro eso, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, es eso. ¿Preguntas de online? ¿Usted cree que si se habilitan a las droguerías a entregar oncológicos, sería posible que también vendan la receta electrónica PAMI? ¿Qué sería de las farmacias privadas? ¿Qué te puedo decir? Las recetas de oncológico ya hoy pasan por un sistema distinto, como lo dije antes, digamos. En general, la farmacia no compra los medicamentos oncológicos para después vendérselos a la obra social o entregarlos gratis al paciente y que después cobrárselo a la obra social. Generalmente hay droguerías especializadas, que son las que toman la patología, no una cosa en particular, y entregan los medicamentos en consignación a una farmacia, cumpliendo todo el canal de trazabilidad y todo lo que pide la norma actual, para que la farmacia lo entregue, pero le paga un canon fijo por ese medicamento, digamos. Ese modelo sigue plenamente vigente. Acá la pregunta era si la droguería podía ser dueño de la farmacia en realidad, porque si entonces me pongo farmacia, si vendo, ahí ya directamente en forma integral, una integración vertical, que hoy no está clara todavía. Está todo medio en veremos porque hay varias impugnaciones. Dale, Víctor. Yo estaba pensando, ¿no?, del tema del delivery, acerca de la responsabilidad que puede ser concurrente, solidaria, lo que sea, a donde está involucrado el laboratorio. Yo, laboratorio, que de pronto quede en un delivery, hablando de Mercado Libre, ¿no? Sí. Esa trazabilidad de permitir de que llegue al domicilio con un transporte que no sabemos. Que no está habilitado. Por eso, y si yo soy un usuario, directamente Y a mí me daría miedito. Claro, Sí. claro, Pero bueno, tal cual. nosotros somos usuarios informados porque estamos en este medio. Sí, No sí, pasa sí. a todo el mundo, Víctor. No, hay una simetría muy grande, ¿no? por supuesto, pero apunto a la regulación y a la preocupación genuina que puede tener a los principales actores. Obviamente, compartida. Obviamente. Ahora, da la impresión que el objetivo de que este DNU habilite a la droguería es porque muchas veces, por preconceptos, asume que la droguería, para poder cumplir con las normas que el medicamento se entregue en una farmacia, tiene un costo adicional, cuando el oncológico, que es de alto precio y que la mayoría de las farmacias no compran de alto precio, no lo pueden tener en la vitrina esperando que algún día llegue, le insume un costo adicional. Entonces dice, bueno, si elimino la farmacia y habilito a la droguería, hay una reducción de costos que me parece que es poco significativa. Yo no creo que sea significativo. Aparte es un modelo de negocio distinto. Una cosa son los medicamentos de la farmacia, del retail, que tienen una alta rotación y muchos volúmenes de ventas, de muchos SKU distintos, y otra cosa son pocos productos de alto costo que no se usan masivamente, porque no tiene sentido que vos compres un medicamento que vale 1 millón de pesos y lo tengas guardado esperando que se venza, que no lo va a venir a buscar más. El modelo de negocio es distinto. Pero por eso el fee, para que entiendan los que nos están escuchando a distancia, lo que se persiguió con esta norma es supuestamente bajar un costo de ese medicamento de alto costo, Yo no creo que que es el fee que se le paga a la farmacia. Que creo que el fee que se le paga a la farmacia no es significativo. No es significativo, pero ellos Además, piensan... muchas farmacias creen que está mal pago. Digamos. Yo no trabajo en ese modelo de negocio y no formo parte de esa discusión. Bueno, por eso, en general,
Las farmacias, farmacéutico. hay una discusión que dice el farmacéutico, yo entré un medicamento que vale mucho dinero y me paga muy poco, Pero no lo y financia tampoco. asumo responsabilidad. La otra parte de la discusión, pero vos no lo compraste, no tenés el riesgo de la cobranza, y si no me voy a buscar nadie y lo tengo que tirar, el medicamento lo pierdo yo. Por Digamos. supuesto. Y ahí hay varios modelos. Puede existir el modelo de la ASA oncológica que funciona en el PAMI, donde la venta en realidad es del laboratorio al PAMI, en definitiva, para poner un ejemplo, y un medicamento donde hay una droguería especializada de alto costo, cualquiera de las que ustedes quieran, que tiene un convenio con una seguridad social y le provee una patología. Realmente, es más, ni siquiera es una sola, hay varias. Uno por ahí provee, no sé, HIV, y otro provee factores de coagulación y demás. O la insulina, que es un borderline. ¿Usted cree que la importación que sugiere el gobierno acomodaría el precio del medicamento? No creo. Primero, yo no tomaría medicamentos que no sé de dónde vienen ni qué controles tienen, para arrancar. No sé. Si vos me decís que los controles van a venir de, no sé, de la EMA o de la FDA, por ahí me inspiran una confianza, digamos. Los medicamentos, De la India. suponete de la India, yo no lo tomaría, pero también hay una realidad social, ¿no? Ahí el mayor antecedente del fake drug está hecho en Francia. Hay una jurisprudencia con respecto a las drogas de la India, lo cual no generalizo, pero en cuanto a la incidencia a nivel mundial de falsificación de drogas, vienen de la India, ¿no? Y de China. Y de China, claro. Después tenemos, me parece una barbaridad que la droguería haga delivery de medicamentos de bajo costo sin la intervención de un profesional farmacéutico Está o técnico bajo judicializado. supervisión de farmacéuticos. Ese punto está judicializado claramente en la medida constitucional que plantearon las instituciones de farmacia. Está por resolverse, digamos. Los altos costos son imposibles de comprar, para eso están bien las entregas de parte de la droguería, pero si un medicamento llega en mal estado, se debe hacer cargo la farmacia. Yo no participo bien de eso. Me imagino que se debe referir a que un medicamento llegó y no cubrió la cadena de comercialización. Es raro, porque son medicamentos trazados realmente. Tiene seguro. Tiene seguro. Tienen seguros además también. Por eso Tiene seguro. es un canal bastante desarrollado. Imagínense que hay mucho dinero en esa mercadería que está dando vuelta, que en algún momento alguien la va a pretender cobrar, así que nadie tira. Porque sí, es mucho más controlado eso de lo que uno cree. El acuerdo del FI a lo que se llegó precisamente está, y está en las letras grandes y chicas, se acerca del seguro. Acá dice, si llega roto, está frita. Si llega roto, Si llega roto, la farmacia lo tiene que recibir directamente, lo tiene que rechazar. Si está atrasado, se informa Acá que no llegó en estado. No llegó en estado, pero ahí nomás. Ese no debería generar un problema a la farmacia. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntar. ¿Más preguntas acá, locales? No. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luis, por recibirme en esta casa nuevamente. Estamos acá con el director. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias.